Vale. Pues nada, bienvenidos a todos. Como os decía, muchas gracias por vuestro interés, por estar un viernes a la una conectados para aprender un poquito más, sobre todo tema hoy que nos toca, siempre importante. Yo creo que todos ya somos conscientes de la importancia, de la relevancia de la ciberseguridad. Es algo que ya, pues por desgracia, por todo lo que conforma la realidad empresarial sobre todo, no somos exentos ninguno. Si no habéis sufrido alguna amenaza, ataque o intento, seguro que en entornos cercanos sí lo habéis sufrido o os han comentado. Por tanto, creo que no es algo desconocido para nadie de los que estamos aquí. Estar aquí también implica que tenéis, lógicamente, una inquietud y un interés por saber más y por ver posibles herramientas y soluciones que mejoren toda esta área, lógicamente. Vale, vamos a poner esto en presentación, a ver si puedo hacerlo más grande. Bueno, perfecto. A ver si creo que está en automático quien se vaya incorporando. Y si no, los voy admitiendo. Vale. Sí, Venga, eso es correcto. Vamos No, a un siluzón. Es un término de silenciaros, alta por mar. favor. Silenciaros o silencio en cascada, que comenzamos. Correcto. Venga. Vale. Os silencio, pero luego podemos abrir ronda de preguntas. No os preocupéis, ¿vale? Luego, cuando terminemos este ratito, 30-40 minutos, va a ser ligero, pero con información importante. Me podéis hacer alguna pregunta, me abrís el micro, que se puede revocar, simplemente os he silenciado en cascada ahora mismo y lo vamos tratando, ¿vale? Bien, como os decía, se está grabando para los que vais entrando, aunque vais a verlo explícitamente. Cada vez que entréis veis que está grabándose, está el simbolito, y es sobre todo para poder luego compartiroslo con todos. Se os dará un acceso donde además de este hay otros colgados que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, de un poco de todo, ¿no? Hemos ido viendo los que ya nos seguís con más persistencia. Sabéis que hemos hecho webinars de usabilidad en Microsoft, muchos aspectos, ¿no? De uso de Teams, Outlook, Excel, Planner, hemos hecho también algo de inteligencia artificial, hemos tratado Copilot. Es verdad que eso en profundidad hay que verlo más en detalle, que si necesitáis me decís, porque también lo hacemos según cada empresa necesite. Y el ciberseguridad no es el primero que abordamos, lógicamente. Pero hoy, aparte de concretar un poco las pautas y lo más relevante en esta realidad de la seguridad informática o la seguridad digital, vamos también a ver cómo, de la mano de Acronis, uno de los fabricantes también de referencia en soluciones de ciberseguridad, podemos proteger todo nuestro entorno y concretamente nuestro entorno Microsoft. No sé, no me atrevería a decir que todos los que estáis aquí usáis Microsoft, quizás sí, pero si no, un grueso importante seguro, ¿no? Sabéis que nosotros también nos damos ese soporte, tanto desde GobiCloud como desde los partners de licenciamiento que somos socios, y tanto el soporte como el licenciamiento lo podéis tener y lo sabéis, ¿no? Con nosotros. ¿Qué ocurre con la ciberseguridad? Bueno, pues primera idea que tenéis que tener clara es que no existe la ciberseguridad absoluta. No existe, quien nos lo diga no es correcto, ¿vale? Nunca se puede asegurar que una empresa está al 100% protegida y que no pueda tener ninguna intrusión. De hecho, hay una frase célebre, ¿no? O hay muchas frases axiomáticas. Algo axiomático es algo que formalmente no requiere ni demostración porque lo entiende todo el mundo y no hay que demostrarlo. Es una realidad que es irrefutable. El hecho de que el único sistema seguro sería aquel que está enterrado a gran profundidad, 500 metros, por ejemplo, custodiado con 4 guardias armados, desconectado de la red y cerrado a cal y canto con 1 millón de candados. Es lógicamente, una contradicción en sí mismo. Esto nos hace entender que si hoy día estamos conectados a la red o tenemos interconexiones internas para trabajar, que yo creo que todas las empresas que estáis aquí no se podría entender vuestro trabajo hoy día sin una red, sin acceso a Internet, sin aplicaciones que conectan. Eso ya es algo a lo que no se puede ir hacia atrás. Pues en ese aspecto, si sois así todos como lo sois, estáis siempre expuestos, ¿vale?
Esto no es una cosa que quiera generar ahora mismo alarmismo, pero sí que es así. No existe la ciberseguridad absoluta, pero sí que se puede uno proteger o ciberproteger hasta el punto en el que intente minimizar al máximo todas las posibles amenazas. Esto es, no es lo mismo la protección que tiene que tener una pequeñita empresa que una gigante que tenga muchos más accesos, muchos más usuarios, porque cada usuario, acceso, documento, sede, información, cada uno de esos elementos son un vector de ataque, un vector de entrada, por lo que sea, por desconocimiento del usuario, por negligencia, por ataque directo, ¿vale? O por simplemente no saber que te están atacando y de repente pues, tener una propagación de un ataque de un tipo donde ya te están robando información, ¿no? Te piden un ransomware, un rescate económico o un usuario pique en el típico phishing que tenemos cada vez por desgracia, más por diferentes medios, ya no solo el correo electrónico. Bien, esto como pauta. Entonces, recordar que no existe una ciberseguridad absoluta, pero sí que nosotros siempre intentamos que conozcáis todas las herramientas y mecanismos, recomendaciones también propias de política de la empresa o de directivas que se pueden aplicar para siempre tener una protección lo más alta posible. En en esta sesión vamos a ver también que os hagáis una idea de la cantidad de ataques y el crecimiento que estamos teniendo. Hace poco salió también que la Policía Nacional está realizando eventos junto con los fabricantes de seguridad y tecnológicos para dar esa importancia, dar un punto más, ¿no? Es decir, calar en la sociedad que no es algo ya que simplemente te quieran vender o colocar las empresas de tecnología, sino que hoy día es algo muy serio, es algo que a una empresa la puede destruir. Depende del tamaño, la potencia, la fuerza y el ataque, puede realmente dejarla tiritando, ¿no? Sí que es verdad que los ataques más sonados son los que mediáticamente vemos por la tele o conocemos por internet, por las noticias, que si hackean a Sony, que si el banco tal, que si, bien, Hacienda, etcétera. Imaginaos si atacan a estas empresas y ellas siempre tienen ciertas medidas de seguridad considerablemente elevadas, ¿por qué no van a poder atacar a otros, no? De hecho, hay más ataques. Lo que pasa es que los demás no son sonados, no se mediatizan, lógicamente. ¿Vale? Incluso esta gráfica está desfasada, como veis. Es decir, ahora mismo el crecimiento ha sido exponencial. Aunque esto habla de la adopción de Microsoft, el hecho de que Microsoft 365 se utilice por más millones de usuarios también hace que más millones de usuarios tengan herramientas que pueden ser hackeadas, ¿no? Con esto no quiero deciros que es todo lo contrario, que no uséis Microsoft, sino que hay que usar Microsoft, pero que no es suficiente, igual que si usaseis Google o usáis cualquier otra herramienta. Es decir, no es suficiente, otra idea muy clara hoy, tener Microsoft 365 para estar protegido a un nivel alto, ¿vale? Ayuda, por supuesto, y vamos a verlo a continuación. Tener el correo con Microsoft 365 te da una seguridad elevada, un protocolo de seguridad Exchange que te permite filtrar ya muchas amenazas, pero hay muchos más vectores de ataques, hay elementos de red que no tienen que ver con Microsoft, hay cosas que Microsoft, lógicamente, a las que Microsoft no entra. Microsoft, aunque hay licenciamiento para ello, pero entra en todo lo que es el trasiego de documentos, accesos a las aplicaciones y correo electrónico, sobre todo. Y cuando digo aplicaciones es, sí, nube, OneDrive, SharePoint, Teams, todo esto, pero hay muchos elementos de la propia red de la empresa, software de terceros que también utilizáis, porque no todas las empresas utilizan solo Microsoft como software tecnológico para su trabajo diario, para su productividad. Y todos esos otros elementos tecnológicos de acceso, ya sea hardware, que servidores incluso on-premise, es decir, en las propias sedes del cliente, redes físicas, comunicaciones, todo es susceptible hoy día, por desgracia, de poder ser atacado. Por tanto, hay soluciones que ya no solo se conectan con Microsoft, sino con cualquier otra relación con otras aplicaciones que te permiten tener un nivel de protección mucho más elevado. Bien. Una cosa que quería comentaros es una referencia muy buena que la suelo comentar, es el INCIBE, ¿vale? Tomar como referencia, INCIBE.es es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Española. Por tanto, aquí, y de una manera bastante sencilla, es una buena referencia que toméis para informaros, ¿vale? De todo lo que hoy día
es actualidad en ciberseguridad. De hecho, hay un número que es el 017, donde si a nivel empresa tienes algún problema, te atienden, ¿vale? Nosotros en muchos clientes hemos recurrido a darles estas referencias, incluso a asesorarles y ayudarles en esto, ¿vale? Y os aseguro que responden y que la información que está aquí es bastante importante y bastante actualizada, ¿vale? Hacen eventos, hay también webinars formativos, hay muchas cositas que os recomiendo tener como de cabecera, como un referente en ciberseguridad, esto, ¿no? El Instituto Nacional, el INCIBE. Bien, continuamos. De hecho, yo ahí saco a veces muchas buenas guías, ¿vale? De referencia. Vale. Bien, bueno, si algún momento no se me escuchase, me abrís el micro, ¿vale? Me decís, entiendo que todo el mundo me sigue escuchando, así que continuamos. Luego, como os digo, dejaremos un poquito una ronda de preguntas y cualquier necesidad que tengáis, por supuesto, os daré los contactos para que me escribáis o me preguntéis o cualquier interés de lo que estamos viendo. Bien, fijaros, crear una copia de seguridad es fundamental. Microsoft 365, para también quitaros la idea de la cabeza, porque ayer estuve en un cliente donde me dijo, bueno, yo creía que Microsoft 365 era en sí mismo un backup, una herramienta de backup automatizada que te estaba en continuo movimiento y te automatizaba por las copias cada X tiempo, cada X días, semanas, etcétera, y luego podías ir a un punto de restauración o decir, quiero que recuperar porque he tenido un ataque y quiero tumbar todo y recuperar el versionado de X documentos de tal. Bueno, Microsoft 365 no es una copia de seguridad, no es un sistema de backup. Sí que es cierto que tener la información y ser usuario de Microsoft en 365 como empresa, como muchos ya sabréis, te da la seguridad de que tu información diaria de trabajo está en entornos cloud, entornos seguros, y siempre que utilices correctamente y bien configuradas las aplicaciones o servicios como OneDrive, SharePoint, tener toda la información siempre sincronizada y siguiendo las buenas recomendaciones del fabricante, te va a permitir que todo eso no lo puedas perder. Pero no es lo mismo eso que haber tenido un ataque y de repente tener que restaurar en pocos segundos para no perder productividad y no perder continuidad de negocio toda la información. Eso es otra cosa, ¿vale? Por esa razón estamos hablando aquí de una solución que se conecta de modo nativo con Microsoft 365, que es Acronis, ¿vale? Y que te permite en cualquier momento que tengas un problema, un ataque, una posible intrusión, tumbarlo todo y recuperar un punto anterior. Eso sí que es un backup, ¿vale? Un backup se caracteriza porque te copia, tiene un automatismo o una programación que se le configura para que te pueda copiar todas las instancias, tenga una retención de copias y sepas y puedas dirigirte a un punto anterior en el tiempo y recuperar todo, ¿vale? No de forma instantánea, pero casi, ¿vale? A petición y con muy pocos minutos de diferencia para poder volcar todo lo que tú necesites en un momento dado, ¿vale? Microsoft 365 es un servicio fundamental para poder trabajar seguro a nivel de productividad y a nivel de accesos de correo y de aplicaciones ofimáticas, pero no es en sí un backup, ¿vale? Esto sí lo es. Esto es un backup y sobre todo lo que aquí estamos viendo es una solución que es Acronis, que se conecta directamente con las instancias de Microsoft 365 para poderte recuperar de un modo mucho más rápido y casi nativo toda la información, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos pues un ejemplo de información o tipos de datos que pueden perder las empresas, ¿vale? Depende del tipo de ataque que se haga, si es un ransomware, un malware, ¿vale? Todo eso también os lo vamos a facilitar, aparte va a estar grabado, está grabado, como sabéis, os daremos el acceso. Y luego el impacto en negocio, pues es obvio, ¿no? El impacto ya no solo es la pérdida de información o la pérdida que se puede cuantificar del tiempo que una empresa puede estar de modo improductivo, ¿no? Sino también problemas de cumplimiento, acuerdos, problemas legales, sanciones. La reputación es algo que si se daña ya nunca jamás volverá a ser la misma, ¿no? En una empresa, porque al final todo se sabe y todo se propaga. La insatisfacción de todas las empresas que estén relacionadas, ya sean clientes, proveedores, socios o partners, ¿vale? Y, como decíamos, cualquier sanción y cualquier incomodidad en el negocio o retraso en la continuidad del mismo, ¿no? Todo esto es fundamental. Bien, eh, los buzones de correo, ¿no? Al fin y al cabo, hoy día, y esto ya no solo es cosa de Microsoft, pero Microsoft, creo que todos vosotros tenéis licenciamiento y seguramente muchos
ya estáis migrados al correo de Microsoft 365. Si no lo estáis, igual, también esa tarea es fundamental, creemos, y os ayudamos a ello, ¿no? También lo realizamos, esa migración de correo a Chain, ¿vale? Porque no es lo mismo tener licenciamiento ofimático que también tener el correo conectado a Microsoft, ¿no? Tener el correo a Microsoft conectado hace que sea mucho más seguro y que ya de entrada te bloquee muchos ataques, ¿no? Y de hecho hay políticas nuevas actualmente que, bueno, por todo el auge de la inteligencia artificial, que también en esto damos formación y damos bastantes cosas importantes. Copilot, ¿no? Es la IA de Microsoft, pero que sepáis que la propia IA, igual que es muy buena si se utiliza adecuadamente, puede ser muy mala o muy dañina porque también se utiliza para ciberatacar, ¿vale? También hay bots automatizados que detectan patrones, saben o van a empresas que de repente tienen un trasiego importante y tienen un comportamiento que por IA es capaz de detectar dónde es más viable un ataque, ¿no? O sea que la IA también, como todo en la vida, ¿no? La tecnología, hay una cosa que digo mucho, es la tecnología no es buena ni mala, es neutra. Es como todo, es el uso y contexto que se haga de ella lo que le permite dar bondad o maldad, ¿no? Y al fin y al cabo es así. En todo, no solo en la tecnología, sino en cualquier avance de la sociedad, pues el uso y el contexto ha determinado su reputación, ¿no? Y lo que ha marcado ese hito. Bien, pero estaréis de acuerdo conmigo que el correo electrónico, aunque es verdad que uno de los consejos que también os puedo dar es intentar masificarlo cada vez menos, es decir, utilizar para compartir archivos SharePoint y OneDrive, porque al fin y al cabo todo se cifra con vuestro espacio de Microsoft profesional y le pasáis la pelota de alguna manera a Microsoft también en esa responsabilidad. Sin embargo, cuando yo hago uso, cuando digo yo, vosotros, las empresas, cuando hacéis uso de una manera muy exagerada, puede ser que es la que fuese hasta ahora la cotidiana, ¿no? O la habitual. Lo habitual no tiene por qué ser en estos momentos lo más acertado a nivel de seguridad. Pues estáis comunicando, aunque no os deis cuenta, siempre en todo momento con dominios externos, con proveedores, con socios. Sí, vuestro dominio sabéis que puede ser ciertamente seguro, donde lo tenéis, pero no sabéis cómo está configurado o qué capacidad de protección tiene el dominio con el que estáis compartiendo información. No sabéis si puede ser suplantado, si de repente puede mandaros un correo con alguien que se hace pasar por tal. Entonces, tener más vectores o más correos, contactos e intercambio de información adjunta por el correo, no solo ya llena el buzón, que eso es una incomodidad tampoco muy alta porque hay muchas cuotas de ampliación, pero sí que es verdad que os hace ser más susceptibles de ser atacados. Por tanto, una recomendación que también os hago es utilizar las estructuras de nube que nos permiten comunicar y compartir archivos. Es muy potente usar un SharePoint, un sitio de SharePoint muy elegante, que da mucho empaque y le generas un sitio seguro para un colaborador y le das permisos. Y tú defines todos los permisos que puede tener a otro cliente, a un proveedor, a un tal. SharePoint lleva pues un tiempo conocerlo un poco de esta manera para poderlo personalizar. También nos podemos ayudar en eso, pero es algo que poco a poco hay que ir a eso, ¿vale? Hay que ir a gestores documentales como el que os da Microsoft de serie en las licencias para que todo sea mucho más seguro. Y poco a poco el correo electrónico que sea algo menos masificado. No estoy en contra de que el correo sea un elemento de trabajo diario, por supuesto, pero tiene que tener cada vez menos documentación confidencial y menos intercambio pesado de archivos, porque al fin y al cabo es un vector de entrada de ataques muy importante. ¿Vale? Sigue siendo, lógicamente, el correo electrónico la herramienta digital más utilizada a nivel profesional. ¿Vale? Por esa razón, tenemos que tenerlo muy presente cuando estamos utilizándolo y cuando debemos protegernos. ¿Vale? De hecho, la solución de Acronis, que se conecta con Microsoft, tiene 4 instancias fundamentales que protege y de las cuales hace backup completo, ¿vale? Completo, granular, incremental, que ahora vamos a explicar un poquito. El correo electrónico es una de ellas, la más importante. Luego tenemos SharePoint y luego tenemos OneDrive y Teams, ¿vale? Son las 4 instancias fundamentales dentro de Microsoft con las que conecta de modo nativo esta solución. De hecho, son las 4 más importantes. Si alguno de vosotros sois los ITs o tenéis conocimiento y accedéis al centro de administración de vuestro tenant, ¿no? De vuestro espacio de Microsoft de empresa, sabéis que estas instancias tienen su propio centro de administración donde se pueden aplicar directivas y donde se puede controlar de un modo más completo todo esto, lógicamente, ¿no? Está el centro de Chain, que es el del correo electrónico, el centro de SharePoint o Teams y OneDrive, y el centro de Teams. Y luego hay otros tantos como el de Compliance, Seguridad, el de Intune, que es algo más avanzado, el de
el de Defender, ¿no? Etcétera. Pero bueno, esto es muy importante también que lo sepáis, ¿no? Que protege 4 instancias porque al fin y al cabo son los elementos que un usuario final puede tener conectados y de los cuales va a requerir un backup, ¿vale? ¿Por qué digo OneDrive y SharePoint? Porque al fin y al cabo, si uno trabaja de modo adecuado, el resto de documentos ofimáticos, los Word, los Excel, los Planner, cualquier otro documento, lo vais a tener que tener teóricamente en una estructura de este tipo, ¿no? En SharePoint o en OneDrive, compartido o no, con permisos, y es de lo cual vais a requerir en algún momento un backup. Por esa razón, con estas 4 instancias, se protege realmente todo el ecosistema de información del usuario y, por tanto, de la empresa. Vale, aquí como veis la importancia de cerrar todas esas brechas de seguridad. Fijaros qué datos tenemos aquí. El 57% de las fugas de datos son atribuibles a una mala administración de parches, ¿vale? Es decir, los parches al fin y al cabo son esas actualizaciones de las aplicaciones, de los navegadores, en sí mismo de los software, que impactan y aunque muchas de ellas pueden ser triviales, como un parche no se actualice correctamente, puede haber un problema importante, ¿no? De hecho, ha ocurrido, ¿no? No estamos exentos de hecho, no hace no sé si hace mes y algo, ¿no? Volvió a haber un problema con que hubo una actualización de un parche que dejaba a los equipos reiniciándose, ¿no? Y pasó y afecta un montón, ¿no? Hemos visto que afectó a los aeropuertos, afectó a las empresas de X tamaños y aquellas que tuviesen un software específico también, porque nos guste o no, la ofimática pues está conectada con muchos terceros, ¿no? Con muchas aplicaciones, con muchas APIs, con mucha información que si no se parchea bien, no solo por el fabricante de ofimáticos, sino por las propias aplicaciones finales, pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Esto es una necesidad más para tener un backup, ¿no? Para tener claro que la importancia de un backup también te permite restaurar a una versión anterior cualquier parchado de este tipo, ¿vale? Ataques contra Teams también van en aumento, pero aquí ponemos en el foco a Microsoft porque esta solución protege a Microsoft, que yo creo que sois los que más tenéis y sois el core de nuestros clientes, lógicamente. Pero cualquier otra herramienta de videoconferencia o de colaboración está expuesta a todo esto. Hablamos de Teams, pero podría ser Zoom, Slack, Meet, cualquiera, ¿vale? Microsoft Teams, de hecho, tiene un nivel de seguridad bastante más elevado que cualquiera de estas otras que os he contado, ¿vale? No porque veamos Microsoft, sino porque es así también. Pero también, al tener más popularidad y ser más utilizada, lógicamente también el vector de entrada es mayor, ¿no? Es decir, la ciberdelincuencia puede ir a más puntos de entrada porque se utiliza más, simplemente por esa lógica. Esto nos hace entender que igualmente hay que proteger las instancias que tenemos en Microsoft, ¿vale? Tendremos todo en la nube, pero el poder ir a un backup concreto de un modo rápido sin perder continuidad es fundamental. Recordar que en Teams podéis tener, los que tengáis ya un conocimiento de usabilidad en Teams más alto, pues sabéis que Teams no es simplemente una herramienta de videoconferencia, es mucho más. Teams ahora mismo aglutina, lo podríamos definir como el centro neurálgico de la productividad en Microsoft. Porque en Teams puedes tener tus equipos de trabajo, ¿no? Con tus permisos, con tus usuarios, un equipo para un cliente, un equipo para un proyecto, equipos por departamentos, cada uno de esos equipos que cuelgan canales, pues cada canal con los usuarios que tienen que tener la información, en cada canal enriquecido con todos los documentos, aplicaciones que yo quiera incrustadas, es decir, en Teams se pueden incorporar el resto de aplicaciones de valor añadido de la propia Microsoft e incluso de terceros, ¿no? Como muchos ya sabréis, ¿no? Que se pueden enriquecer esos canales con más aplicaciones. El SharePoint también está ahí, ¿no? En archivos es un SharePoint encubierto. Ya sabéis los que conocéis más el Teams, o incluso yo os he dado alguna sesión de usabilidad en Teams, que los propios equipos y canales permiten tener su espacio de SharePoint compartido, ¿no? Para no tener que ir a SharePoint de modo nativo, sino que tú abres tu equipo de Teams y tienes toda la información compartida con los permisos que ese equipo tenga establecidos. Por tanto, Teams es una herramienta súper potente, súper productiva, pero por esa misma razón tenemos también que proteger todas las instancias, ¿vale? De los usuarios. Ya entramos un poquito en qué hace Acronis, ¿no? ¿Qué hace Acronis? ¿Cómo ayuda Acronis en toda la parte de aportar esa copia de seguridad en Microsoft 365? Bueno, protege los datos, protege el correo, administra, protege y permite aplicar backup a toda la parte de parches y también los exploits de todo. Los exploits realmente son todas esas vulnerabilidades que antes de que se parcheen se detectan, se descubren y que hay una política también que se llama confianza cero, la Zero Trust, ¿vale? De Microsoft, que también, combinado con Acronis,
te detecta proactivamente que algo no lo tiene controlado, ¿no? La típica, eso lo sabréis mucho, ¿no? El decir, el poner algo en cuarentena en confianza cero, porque aunque no sé si puede ser algo, alguna amenaza, pero de entrada no detecto eso en mi base de datos como algo pues, posiblemente benigno, ¿no? Por tanto, eso también lo tiene incorporado. Ya sabéis que de serie Microsoft lo tiene y hay depende cómo tengáis configurado Exchange, que os recomiendo que eso, si no lo tenéis así, lo miréis o nos lo preguntéis. Hay una forma de detectar esa cuarentena y bloquear y que a un administrador tenga que darle el OK para que ese tipo de archivos que no reconoce los pueda liberar o no, ¿vale? A veces hay que liberarlos porque es algo que es nuevo, pero que sabemos que es original y que no es una amenaza dirigida, pero otras veces es muy bueno que nos lo bloquee de entrada, ¿no? Pues eso también lo detecta Acronis y lo conecta con Microsoft para darte esa alerta y para poder hacer backups sobre algo a lo que se le haya afectado por un exploit, ¿no? Por un parche y lo que estamos comentando. Bien. Las características del backup de Acronis lo que permiten es, sin tener un agente instalado, ¿vale? Porque antiguamente, por ejemplo, si algunos sois usuarios o habéis tenido un Azure Backup o un backup de otro tipo, se requería una instalación en un servidor, en una máquina, un elemento físico, un software, pero que se tiene que instalar on-premise físicamente en algún equipo. Y aquí ya se permite que esta solución no se tenga que instalar nada físico, ¿vale? Sí que es verdad que hay una configuración previa donde se conecta con el tenant, se conecta con el propio sistema del cliente de Microsoft y de esa manera ya es capaz de peinar y de leer los usuarios que tienen licenciamiento. Esto es importante, ¿vale? Solo va a proteger y hacer backups de aquellos usuarios que tengan licenciamiento asignado, es decir, que tengan, que es lo habitual, lógicamente. Podéis tener usuarios sin licenciamiento, pero entiendo que son usuarios históricos que se han quedado ahí sin eliminar, o alias, o buzones, o algo que ya tiene, que no tiene por qué protegerse como backup porque los que lo contengan son usuarios con licencia, aunque formen parte de esos usuarios o de esas instancias sin licenciamiento. Lógicamente aquí lo que se protege es a los usuarios que tienen licenciamiento, ¿vale? Que son los que realmente cargan, manipulan y gestionan información con las aplicaciones. La restauración granular en segundos es lo que os decía, esto es lo fundamental del sistema de backup, ¿vale? Un sistema de backup debe tener una restauración granular. Quiere decir que tú vas a poder elegir, granularmente quiere decir ir fino, ¿no? Ir al momento, a la información, al archivo, a lo que yo quiero realmente recuperar. La consola que tiene Acronis permite no es muy complicada, se puede gestionar por un IT, incluso por alguien que no sea IT, o si no, por el propio soporte nuestro, que damos también ese servicio, ¿vale? No solo ponemos la tecnología, sino que también ponemos el soporte, lógicamente. Y esa restauración granular en segundos permite que esa inactividad o esa discontinuidad de negocio sea mínima, sea muy rápida, ¿vale? O sea, sea muy corta en el tiempo y muy rápida la restauración y la vuelta a la normalidad, entre comillas, ¿no? Y en sí mismo hay un indexador o un buscador que te permite detectar rápidamente pues, todas las retenciones de copia que tienes programadas y poder ir a acudir a la que requieres, ¿no? En un esquema muy sencillito, esto es un poco el funcionamiento del propio Acronis, ¿vale? Es decir, hay un centro de datos de Microsoft, los CPDs de Microsoft, donde la información de todas las empresas está repartida, por supuesto, por varios puntos, fragmentada, ¿vale? Para que al final la información de una empresa, para vuestra tranquilidad, por si no lo sabéis, no está en un único lugar físico, ¿vale? Lógicamente los CPDs de Microsoft, cuando hablamos de cloud, que está en la nube de Microsoft, el cloud realmente es algo físico, lógicamente, son CPDs muy grandes, repartidos por Europa. Normalmente todas las licencias que tenéis en España se elige Europa como CPD porque así hay menos lag, menos retardo. Es casi inmediato, o sea que no notáis nada, pero esos CPDs realmente están repartidos por diferentes zonas geográficas, lo cual permite que cuando vais a por una información o accedéis a un archivo, en tiempo real se recompone todo eso, viaja por el TCP/IP, se recomponen los paquetes fragmentados y la información tiene sentido solo cuando se pide, ¿no? Esa es una máxima en la parte, en lo que es la teoría de transporte de información digital, lógicamente, ¿no? Entre los CPDs y cuando lo pide un cliente. Voy un poco más allá para que lo entendáis. Esto también me gusta explicarlo porque hay quien me lo pregunta. Y luego, la misma entidad homóloga, pero en Acronis, es decir, el centro de datos o los CPDs de Acronis, que realmente
son donde se instaura, se gestiona y se pueden almacenar todos esos backups. Igual que Microsoft, los centros de Acronis tienen también fragmentación y no están en un sitio físico, lógicamente, ¿vale? Ya es que, además, por normativa, un CPD de un fabricante de referencia que ofrezca estos servicios no pueden estar físicamente en un único sitio. Lógicamente, están fragmentados y con medidas de seguridad deslocalizadas, ¿vale? Al fin y al cabo, esas conexiones hacen que cuando tú lo requieras en la empresa del cliente, por la red, pues puedas, a petición, solicitar esos backups. ¿Vale? Fijaros, aquí lo que os decía, las 4 instancias fundamentales que protege, que realiza un backup con base 365, en este caso de Acronis, ¿no? Exchange, ¿vale? Hace backup de Exchange, hace backup de OneDrive, hace backup de SharePoint y hace backup de Teams. Y esto por cada usuario licenciado, ¿de acuerdo? Hay una cosa importante, que es que proteger un tenant, perdonad si no sabéis todos lo que es un tenant, yo lo hablo como si, pero lo estoy explicando también. El tenant es el nombre técnico que recibe el espacio profesional de licenciamiento de una empresa en concreto, ¿vale? Para que también tengáis un poco de léxico en ese aspecto. Los ITs lo conocen, el concepto, pero básicamente es así de sencillo. A veces lo digo así, a veces digo el espacio vuestro profesional de acceso, ¿no? De licenciamiento. Dentro de ese espacio tenant hay diferentes permisos. Un administrador global pues puede ver no solo todo a nivel funcional, sino a nivel de aplicar directivas, bloquear usuarios, restablecerlos, asignar licenciamientos, meterse en las configuraciones de cada centro de administración, etcétera, ¿vale? De los que estáis aquí, no sé cuántos sois perfil IT, pero no tenéis por qué saber más de esto. Esto es un poco para que sepáis a grandes rasgos que hay, más allá de la funcionalidad de uso simple de Microsoft, existe toda esa parte detrás de centros de administración que quien tenga que tener acceso, que suele ser los ITs y a veces, de modo simbólico, los jefes o responsables CEOs de las empresas, aunque simplemente por responsabilidad, deben de tener esos accesos, ¿no? Y conectado a eso, ¿vale? Con un acceso en un momento dado para poderlo vincular, se enlazan todos los usuarios, las instancias de Exchange de cada usuario, de OneDrive, de SharePoint y de Teams. Y se hace backup de todos esos usuarios de la empresa, licenciados, de todas las informaciones que tengan en estas estructuras, ¿no? Bien, aquí tenéis ejemplos y pantallazos de cómo sería, y que es bastante sencillota, ¿vale? La interfaz de gestión de Acronis que tendríais, o que si no, realizamos el soporte nosotros y os podemos ayudar cuando necesitéis un backup, ¿vale? Pero quienes tengáis departamento IT es muy cómodo pues controlar esto porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Un departamento IT suele querer ser autónomo y tener controlado pues y saber cómo funciona la consola para poder solicitar backups a petición cuando ocurra algo, ¿no? Ahí tenéis que es recuperación flexible, por supuesto granular, ¿vale? En un momento dado en concreto. Podéis buscar mensajes de seguridad, podéis recuperar usuarios y también entre organizaciones. Cuando dice entre organizaciones es si tuvieseis la capacidad de gestionar varios tenants, ¿no? ¿Vale? Pero en principio cada uno de vosotros lo normal es que gestionéis una empresa, ¿no? Los backups de una empresa. ¿Vale? Y bueno, pues información de todo tipo, descargas de informaciones previas, de correo, envío de información como alertas. Hay muchas opciones en este aspecto. Bien. Bueno, como es la interfaz es tan sencilla que es simplemente irse a otra estructura, pero las opciones son muy lógicas, ¿no? Y muy sencillas. Igual, es casi lo mismo para OneDrive, ¿vale? OneDrive para empresa. OneDrive ya sabéis que es ese almacenamiento de 1 TB completo que os da Microsoft por cada usuario licenciado, que tenga al menos una licencia ofimática mínimo, una básica. En una básica, en una estándar, en una enterprise, por supuesto, os dan siempre una premium también, 1 TB, ¿no? OneDrive, para quienes no lo sepáis, que yo creo que sí que lo sabéis todos, por suerte, espero, debería sustituir ya siempre, en todo momento, a trabajar en local. Nadie debería trabajar en una empresa en sus documentos, en el típico mis documentos o en el escritorio, sino que debería trabajarse siempre contra una herramienta sincronizada en cloud segura como puede ser OneDrive, ¿vale? No solo porque está cifrada con el acceso al usuario, sino porque está en el cloud y que si tú pierdes el equipo, es lógico lo que estoy diciendo, yo creo que esto ya es algo que todos lo tenéis muy, muy, muy interiorizado, pero ya no depende de mi propio disco duro, ni de mi equipo, ni de que vaya a otro sitio, ni de que me lo puedan sustraer, robar, o que exista una contingencia que no me lo permita utilizar, ¿vale? Todo el mundo debería utilizar OneDrive, ¿vale? Y no mezclar también, es decir, no empezar a usar OneDrive y de repente también escritorio, porque al final no vas a tenerlo todo sincronizado,
OneDrive, al fin y al cabo, es esta nubecita que tú tienes mapeada, ¿vale? Y que tú puedes abrir y que directamente para ti es como si a nivel lógico lo tuvieses en el explorador de archivos, ya lo sabéis, y puedes utilizarlo directamente. Te da la impresión de que está en local, aunque realmente está en cloud, ¿no? Y luego te permite funcionalidades como mantener en local siempre por si no tienes red, pero luego siempre va a sincronizar cuando tengáis conexión, ¿vale? Bien. Y en SharePoint, pues un poco lo mismo, básicamente. SharePoint sí que es ese tera que os da también por empresa, ahí sí que no es uno por usuario, es un tera por toda la organización. Y lógicamente, algunos de vosotros creo que lo tenéis, se pueden ampliar, ¿vale? No es ese tera, si se os queda pequeño como gestor documental de Microsoft para todo vuestro trabajo, hay cuotas de ampliación, ¿vale? Lógicamente hay licenciamiento que permite ampliar la capacidad de ese SharePoint de toda la empresa. Pero igual, ese SharePoint, si ya lo conocéis muchos de vosotros, ya sabéis que tiene sitios, tiene subsitios, tiene información documental, puede tener sitios que estáis compartiendo con usuarios externos, clientes, que no podéis permitiros que de repente se caiga o se elimine todo y no podáis continuar con la productividad, con el trabajo, ¿no? Interno, colaboradores externos, sitios mixtos que podéis tener con gente interna y gente externa, todo lógicamente controlado con los permisos que tengáis aplicados. Pues es fundamental que SharePoint también disponga de un backup que a petición os permita recuperarlo. Ya Teams, por último, es un poco lo mismo, ¿vale? Teams, pero en este caso ya os he comentado antes. En Teams, ¿qué estructuras tenemos que son importantes? Bueno, los equipos, los canales, todo lo que esté enriqueciendo al canal, que esté incorporado ahí, aunque todo eso está tirando realmente de SharePoint y OneDrive, pero las estructuras lógicas, ¿no? Esos esqueletos que tienes tú ya con tus permisos de usuarios, con tus equipos, con tus canales, toda esa jerarquía, ese metaesqueleto, con las reuniones también que tengas, con toda la información de los chats de que se han tenido, todas las actas, todas las grabaciones, todo eso se tiene también que lógicamente aplicar acá, ¿vale? Bien, seguimos. Medio para atrás. Bueno, aquí tenéis resumido las funciones principales para proteger los datos, ¿no? De 365 en clientes. Pues cifrado multinivel, el AES 256, no vamos a entrar en esto ya sería criptografía. A veces lo he comentado en alguna charla un poquito más, con ejemplos, pero básicamente este es un protocolo muy seguro, ¿vale? Asimétrico, donde hay una clave de usuario y una clave de final y aplica tecnología criptográfica para ser muy segura, ¿no? Y lógicamente, a ver, cuanta más seguridad, más lenta el descifrado, pero hoy día con la que está cayendo, pues tienen que tener cifrados de este tipo, al menos de seguridad, ¿no? El multifactor es muy importante también, ¿vale? Estas son cosas como también como que son compatibles con Acronis, que te las va a permitir mantener. Muchas de estas están ya de serie en Microsoft. De hecho, el MCA creo que todos lo tenéis aplicado y si no, ya estáis tardando, de verdad. El MCA es el multifactor, es decir, cada vez que yo accedo a un usuario y no tengo recordado el inicio de sesión, o de hecho puedo hacer a equipos donde hay usuarios en caliente que acceden también, eso es más importante aún, pues debería de tener siempre un segundo factor de seguridad, además deslocalizado en otro dispositivo, ¿vale? Es como cuando metéis la clave y os llega un código al SMS, ¿no? Al móvil, y metéis el código, y igual que cuando se hacen firmas ya por contratos, está ocurriendo, ¿no? Y cuando hacéis banca digital también. Cuando pedís algo desde la aplicación del banco, ¿no? O incluso en una llamada de gestión directa, os dicen por seguridad vamos a mandar un código y ese código, incluso si luego lo tenéis más aún seguro con biometría, ¿vale? Aplicado y que os dé el código, pero solo cuando se pase la capa de biometría, ¿no? De un acceso que solo sea pues, de ojo, de cara, pues la facemetría o cualquier otra, o la irismetría, o incluso la huella vocal, que también es un aspecto de biometría. Biometría, al fin y al cabo, es cualquier elemento de acceso que se utilice con una capacidad corporal física, ¿no? De la propia persona. Eso aún aporta más seguridad, lógicamente, ¿vale? Es muy importante el MFA. Si tenéis dudas en esto, decírmelo, ¿vale? Porque en Microsoft, por ejemplo, usuarios que por lo que sea tengan un ataque y no tengan aplicado el MFA, porque lo lleva avisando mucho Microsoft, se va a lavar las manos el fabricante, pero no solo Microsoft, cualquiera, ¿vale? El MFA ya es algo que tendría que ser un imperativo obligado, ¿vale? Que nadie puede... Es verdad que al principio hay que configurarlo, pero se hace una vez, a no ser que cambies de móvil o cambies de elemento de doble factor, pero es muy importante, ¿vale? Porque no es porque sí, es porque aplicar un doble factor minimiza muchísimo que por un ataque de fuerza bruta que existen,
cada vez más rápidos, te detecten tu clave de acceso y puedan acceder, ¿vale? Hoy día, detectar una clave de acceso, si se quiere, no es difícil, ¿vale? Es verdad que la clave de acceso, cuanto más caracteres alfanuméricos, más difícil, pero el proceso y la velocidad de cálculo de hoy día, si quieres hacer un ataque dirigido contra un usuario en concreto, y conocer el usuario no es difícil, ¿vale? Es incluso aplicando lógica e IA se pueden detectar. El dominio de una empresa es público muchas veces o se conoce y los usuarios, pues es probar nombres y apellidos, incluso combinaciones, y la contraseña pues es un poco más compleja, pero se acaban descifrando, ¿vale? El MFA, por tanto, es fundamental para ello. Bien, aquí veis que mapa del mundo donde podemos ver el cumplimiento normativo y la presencia de Acronis dentro de todo el mundo, no solo Microsoft, sino también en el mundo cloud de Google. Veis que también está presente, ¿vale? Acronis Theory Protection, bueno, pues ejemplos de cosas más avanzadas que también protege, el phishing y los intentos de suplantación, por supuesto, evasión de amenazas avanzadas, los APTs, no sé si sabéis lo que son los APTs. Bueno, los APTs es otro nombre que se le ha dado, hoy día estamos llenos de siglas y nombres, son los amenazas persistentes avanzadas, es decir, son amenazas que dentro de una base de datos se detectan que pueden incluso tener inteligencia artificial y detectar y aprender de sí mismas y encapsularse o hacerse pasar por otras, ¿vale? Y también este tipo de amenazas cada vez se actualizan más las bases de datos, no solo de Microsoft, sino también del sistema de backup que pones por encima y son capaces de ser detectadas, ¿vale? Pero recordar lo que os decía al principio, no existe la ciberseguridad absoluta, porque igual que avanza la ciberseguridad en los mecanismos utilizados para el bien, digámoslo así, para protegernos, también la ciberdelincuencia avanza muchísimo, lógicamente. Bien, esto es un poco lo mismo que hemos visto ya. Bueno, de hecho he ido para atrás, es lo mismo. ¿Y qué hace la solución realmente? Bueno, pues analiza en tiempo real el tráfico también. Cuando realmente tienes Acronis, Acronis en sí mismo ya no es solo una herramienta de backup, sino que también complementa con Defender o con el antivirus que tengas en tiempo real como si fuese uno más, ¿no? Uno más al uso, ¿no? Te da una capa un poco más avanzada para proteger en tiempo real también, porque al final un backup, cuando tienes una gestión de un backup, tiene que también tener en cuenta qué protección tuvo en ese momento, ¿no? Tener una base de datos de lo que el software que tuvieseis a nivel de antivirus, a nivel de seguridad, tuviese configurado y conocerlo para poder saber, para poder tener información de lo que está protegiendo, ¿no? De lo que está haciendo backup. Aquí tenéis una comparativa, un poquito de, bueno, pues en base a una funcionalidad específica, lo que por de serie incluye Microsoft 365 o el tiempo que tardaría y teniendo la seguridad avanzada de Acronis, pues o el tiempo, el nivel de seguridad, cómo subiría, ¿vale? Bien, es verdad que esta capa, no lo he dicho, perdonadme. Una cosa son los backups y esto sería un servicio añadido, ¿vale? Perdonad que no os lo he comentado. El Advanced Email Security sí que es verdad que es una capa más. Es diferente su monetización, es decir, esa parte, ¿vale? De la backup de las 4 instancias es como un segundo servicio más avanzado, que tiene todo esto que decíamos, ¿vale? Lo de ataques de día cero, lo que hemos dicho, la Zero Trust, ¿no? La confianza cero, de un modo mucho más estricto, la tiene en cuenta y pone en cuarentena. Si quieres, bloqueas mucho o bloqueas menos o al final también tener la supervisión humana para poder abrir o no abrir, ¿no? Pero todo esto lo tendría incluido también el Advanced Email Security. Vale, lógicamente esta solución con Defender sí que tiene cierta compatibilidad, pero sustituye a un antivirus actual que tengáis, ¿vale? Teóricamente, a no ser que tengáis una partición, una segmentación, los antivirus chocan, ¿vale? Es decir, se elige un antivirus. Sería, porque al final, si no, hay una incoherencia en la base de datos o en la información que te genera, incluso algunos están ya programados para no poderse instalar si tienes otro de base, ¿no? Entonces, esto sí que sería una capa de seguridad añadida a las soluciones de backup que hemos hablado y que en sí mismo es un antivirus también, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que puede dar incompatibilidad si tenéis otro previo. Bien, aquí habla un poquito de cómo gestiona la parte de vulnerabilidades y parches, la consola como es. También quien quiera más detalle y control de gestión IT de administración lo puede tener aquí, podéis verlo, se puede utilizar. Protección prioritaria de Microsoft Teams ya lo hemos hablado, ¿vale? Es verdad que toda esta parte es de la parte de seguridad avanzada, es decir, aparte de todo lo que es el backup, todo esto te lo daría también esa solución avanzada, ¿vale? Por encima.
Y un esquemita, ¿vale? Un esquemita de cómo la ciberprotección de Acronis, pues en determinadas funciones protege y con todos los fabricantes o integraciones que tiene acuerdos para no tener ningún problema en absoluto, ¿vale? De modo nativo. Y por supuesto, proveedores más importantes de la nube son compatibles totalmente con esta solución. Bueno, reconocimiento en el sector y información de la propia empresa, lógicamente, del propio fabricante. Y bueno, poquito más. Aquí veis cómo tiene sede en Singapur y Suiza, sedes principales. Luego tiene subsedes o subsidiarias también en otros países, en España también, pero directamente de modo nativo están aquí, ¿vale? Muy bien, pues no sé si tenéis alguna preguntita.